Bien, entonces para iniciar esta presentación relacionada con una lectura hacia la producción artística de vanguardia, pero sobre todo localizada desde Latinoamérica o incluso Iberoamérica, o incluso la América conquistada por Europa, por España y por Portugal, pues voy a trabajar a partir de una investigación que hicieron Ivonne Pini y Jorge Ramírez Nieto, docentes, o pues que en el momento en que publicaron eran docentes de la maestría en Historia y Teoría de la Universidad Nacional. Ivonne Pini es una importante investigadora de arte latinoamericano. Les recomiendo sigan los muchos textos pequeños que ha escrito en la revista Arte en Colombia, hoy Art Nexus, una revista que hoy ni quita ni pone, pero que en su momento, 80s, esta revista es de 1976, pero sobre todo en la década de los 80 y hasta mediados de la de los 90, era una revista bastante importante para entender cómo el devenir del campo artístico local e incluso con proyección internacional. De hecho, cuando se llamaba Arte en Colombia, era una revista como fundamental para reconocer lo que pasaba en el campo artístico local. Ya después, cuando pasó a llamarse Art Nexus y viró sus intereses a la ciudad de Miami, pues se convirtió simplemente en un escaparate de ventas y pues una revista de anuncios que poco ayuda. Sin embargo, dentro de la consolidación de esa importante revista, o más bien dentro de la importante consolidación de esa revista, está la labor de Ivonne Pini, esta investigadora de origen pues, argentina, que está radicada en el país y de quien, insisto, deberían leer varios de los textos que ha escrito. La persona con quien trabaja, Jorge Ramírez Nieto, a él le conozco menos, simplemente sé que es docente, historiador de la arquitectura y arquitecto que enseña en esta maestría de la que les hablaba. El libro se llama Modernidades, Vanguardias, Nacionalismos. Fue publicado en 2012 en la Universidad Nacional. Entonces, para iniciar, por favor, plantéense un marco temporal entre las décadas de 1920 y 1930. Y plantéense esas décadas en el contexto latinoamericano. Piensen, por favor, que Latinoamérica había venido siendo en términos geopolíticos, siendo comillas, puesta en orden, cierro comillas, por el gobierno de los Estados Unidos. Básicamente en Latinoamérica se estaba ensayando el modelo de imperialismo estadounidense que después habría de tener impacto global. En Latinoamérica se estaban ensayando escenificaciones y después materializaciones de golpes de Estado. Se estaba aplicando de manera bastante rigurosa la economía de enclave, es decir, se concentra la producción agrícola de una región en un producto y quienes son responsables de la producción, comercialización y exportación de ese producto son empresas estadounidenses y básicamente los gobiernos locales lo que hacen es ver cómo se extrae riqueza del territorio, impedir que la población trabajadora se manifieste respecto a condiciones de explotación y cuando estos se manifiesten, pues tratarlos a lo ESMAD, mandarlos matar por la espalda y después sus alcaldesas van a decir no tenemos ni idea, no sé qué pasó, fue una masacre, no pude hacer nada, sorry, etcétera. En ese sentido, bueno, y por otro lado, también dentro de esta política de ordenamiento, y síganlo poniendo entre comillas porque es para los intereses de los Estados Unidos, bajo esta política de ordenamiento de Latinoamérica, por supuesto, la implementación de gobiernos títere a favor de los Estados Unidos en términos hemisféricos también hacía parte del panorama. Si ustedes quieren comprender ese fenómeno para el caso colombiano, miren por favor la explotación de bananos, sobre todo cerca a Santa Marta, donde después se dio la masacre de las bananeras.
precisamente dentro de bajo esta lógica. Miren, por favor, los antecedentes de la revolución castrista en Cuba, y sobre todo como el desarrollo el desarrollo, no, la transformación de la isla en un puteadero de gringos por decisión del gobierno estadounidense, o diferentes golpes de Estado que se dieron en Latinoamérica, en Centroamérica, perdón, orquestados, diseñados, establecidos, tramados por el régimen estadounidense. Otro elemento traumático para la historia colombiana va a ser y aquí uno puede ponerlo también entre comillas, porque igual Panamá les importaba un puto culo, pero mientras acá en Colombia se estaba volviendo mierda con la guerra de los 1000 días, es decir, una guerra concentrada sobre todo en los Andes del país, pues nada, en Panamá, en territorio colombiano para su momento, se estaban adelantando las obras más importantes de ingeniería del mundo en el momento, la construcción del Canal de Panamá, y pues nada, aquí godos y liberales estaban felices mandando a sus obreros a matarse a punta de machete. Los gringos llegaron a Panamá, ofrecieron independencia a cambio de apoyar la construcción del canal y obviamente de que se les cediera la soberanía eternamente para la administración de esa obra, cosa que sucedió y pues que fue una de las, para cierta historiografía, consecuencias traumáticas de la guerra de los 1000 días, para otra historiografía con la que yo estoy más de acuerdo, consecuencia del odio y abandono desde el centro del país hacia el resto de regiones en términos administrativos. Es decir, Bogotá se buscó que Panamá se independizara y que los Estados Unidos apoyaran. Entonces, dentro de este contexto, la respuesta hacia la reacción y la generación incluso de opinión hacia la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica era un odio anti-yanqui, un odio anti-imperialismo gringo. Es muy importante acá, pero esto me excede, eso ya les toca a ustedes. Les recomiendo que lo hagan, esa historia del arte se las deben en la universidad. Es muy importante que aquí ustedes hagan una indagación respecto a el desarrollo, las consecuencias, la consolidación pues de la revolución en México y la manera en que de hecho ahí se instauró más que se instauró, se fundamentó, adquirió forma cierto tipo de comprensión antiimperialista del devenir político para el momento. Pues de hecho, sí, aquí habré de hablar del muralismo mexicano, no me concentraré en ello, pero insisto, el tema excede esta clase y les recomiendo lo investiguen por su parte. Ahora bien, digamos que estableciendo esto, también es necesario hablar acabo de olvidar la fecha, creo que es 1918. Una serie de revueltas, no de revoluciones, de revueltas, de manifestaciones, de protestas organizadas que establecen jóvenes estudiantes universitarios en la ciudad de Córdoba, o más bien, que tuvieron se acercaron a la ciudad de Córdoba en Argentina y que llevaron al establecimiento de un modelo de reforma universitaria del cual ustedes deben saber. Deben saber porque parte en gran medida del espíritu y de la implementación de la universidad pública y del gobierno de la universidad pública se le debe a las movilizaciones de Córdoba en 1918. Digamos que ahí hay un punto también importante para entender esta vanguardia que va a aparecer en Latinoamérica, y es que las personas jóvenes aparecen, toman la vocería y no se la dejan quitar de los más viejos. Esto después decayó, ya después de la década de los 60 del siglo pasado va a reaparecer, ya no en forma de persona amante del jazz, mujer de vestido holgado y que mostraba sus piernas en la calle y que, por ejemplo, defendía, de hecho, el voto femenino, sino que en el caso de los 60 ya va a ser bajo la forma más bien como de una revuelta de tipo hippie. Sin embargo, en 1918 también la juventud en Argentina, pero a partir de ahí hacia todo el subcontinente se empezó a manifestar y empezó a aparecer como actor político. Entonces creo que aquí ya hay varios elementos
que podrían permitirles a ustedes entender qué fue lo que sucedió en la década que va de 1920 a 1930. En primer lugar, ustedes tienen que pensar en que a pesar de que se hubiese venido manifestando 100 años antes en Europa cierta modernidad, acá en América también se había dado otra modernidad. Si en Europa los artistas, los poetas e incluso los políticos inspirados a partir del romanticismo habían empezado a reclamar la preeminencia del interés personal, del interés del sujeto respecto al interés común o un interés influenciado ideológicamente, bien fuera religioso o científico. En América también se ensayó otro romanticismo donde, por ejemplo, las gestas de independencia podrían ser enmarcadas, nomás como para que ustedes tengan un punto de comparación respecto a la que podríamos llamar nuestra modernidad, aunque bueno, no es ni la suya ni la mía, porque somos hijos de clases obreras. Eso es más una modernidad de criollos y de clases medias que se quedaron administrando estos territorios. Pero entonces la modernidad de esas clases medias mestizas blancas se configuró en las gestas de independencia que operaron acá en América, en la Nueva Granada sobre todo, a partir de la mano de Simón Bolívar, en el sur del continente, a partir de la mano de José de San Martín. Pero digamos que ahí ya se pueden establecer líneas diferenciales, que es básicamente lo que quieren hacer Pini y Ramírez, ¿no? Como sí tener a la vista la modernidad tal cual se practicó en Europa, pero no perder de vista, o más bien subrayar el hecho de que aquí también había una modernidad y que tenía prácticas diferenciales, que aquí no simplemente se fotocopió la modernidad europea, que aquí no simplemente se asimilaron principios de emancipación a partir de lo estético y de lo ideológico como se hacía en Europa, sino que aquí se producían diálogos relacionados con esa necesidad de emanciparse y de obtener independencia, que aplicaron recetas claramente autóctonas, sí, de hecho endémicas se podría decir. Ahora bien, en el caso latinoamericano, como se los he dicho en otras ocasiones, la relación con la tradición era importante, no en el sentido de miro la tradición para paralizarme respecto al hecho de pensar que soy incapaz de hacer lo que hicieron mis antepasados. Me relaciono con la tradición para entender de dónde provengo y a partir de esa comprensión de dónde provengo, potenciar mi propia construcción de autonomía. Por ejemplo, miraré, si soy intelectual latinoamericano, estoy en esta década y quiero pensar en términos modernos, miraré a las culturas indígenas, a los habitantes originarios, a las culturas negras, no para despreciarlas como había sido moneda corriente, por ejemplo, entre intelectuales y académicos mestizos blancos que miraban lo indígena y lo afro como algo que simplemente merecía ser exterminado y o explotado, sino que desde esta lectura, desde esta perspectiva intelectual, lo indígena y lo negro se veían como una parte constituyente de la identidad nacional. De hecho, en México lo mestizo también fue altamente valorizado, cuestión que para el caso de la Nueva Granada, para Colombia, hasta el día de hoy no se ha reconocido. Es decir, aquí reconocerse como mestizo es como un síntoma de guisés el hijo de puta, porque no, el asumirse como mestizo no tiene garantía de existencia ni política ni cultural en un país como este. Y digamos, en el caso de México sí, y eso pues bueno, respecto a la vanguardia en términos culturales que produjeron fue supremamente importante. Entonces, ok, acá, en vez de que los intelectuales modernos generaran una ruptura con la tradición y dijeran, no va más, nosotros vamos a generar un hombre nuevo, una cultura nueva, una mujer nueva. En el caso latinoamericano, no, vamos a mirar la tradición y no generemos elementos de ruptura. Más bien, miremos cómo fortalecer nuestra identidad y cómo fortalecer nuestra identidad respecto a la invasión y a la dominación yanqui, al hecho de que nos están convirtiendo, cosa que sucedió, en su patio trasero, al hecho de que están experimentando en nuestro territorio con prácticas
de invasión de espacios, imposición de gobiernos e imposición de agendas políticas, como después va a suceder en el mundo. De hecho, ahí les recomiendo buscar una película que se llama Garras de Oro, que se hizo para esta época, que se hizo en Colombia, que se hizo por un sujeto, los investigadores en historia del cine dicen que es un seudónimo, se hizo por un sujeto que firmaba con apellido italiano, que presentaban imagen y movimiento en una película muda. Es esa práctica de dominación ideológica, pero también de dominación territorial de los ejércitos estadounidenses. De hecho, que ustedes seguro googlean Garras de Oro y van a encontrar que la primera imagen es un fondo negro, o la imagen que predomina pues en internet. Es un fondo negro, un varón blanco con nariz ganchuda, barba canosa, sombrero de copa con la bandera de Estados Unidos, vestido de frac, pantalón blanco y sus manos como un Nosferatu americano, sus manos intentando agarrar un mapa donde está precisamente Panamá. En otras imágenes encontrarán esta escena desde otro punto de vista, donde ya se va a ver como el rostro de este sujeto como un vampiro intentando extraer, chupar, lo que al fin logró, secuestrar a Panamá para sus intereses. Esta película, de hecho, fue recuperada en la década de los 60, se sabía de ella por rumores, pero para la historia del cine colombiano permanecía era como un secreto guardado que no se sabía dónde estaba, hasta que al fin cuando se encontró y se restauró, pues daba cuenta de eso, y fue una película que en términos de lo otro que voy a hablar, y es como de la exigencia, perdón, que se empezó a hacer a los artistas respecto a un rol que deberían cumplir en este modelo, la película Garras de Oro vendría a funcionar como propaganda anti-yankee. De hecho, entonces ya me adelanté al último punto. Primero, fortalecimiento de la identidad, revisando como lo mejor que tenemos de nuestra tradición. Lo segundo, afianzar ese fortalecimiento de identidad contra la invasión estadounidense. Y en tercer lugar, la exigencia permanente y sistemática a los artistas de que cumplieran un rol. Ahora bien, esa es nuestra vanguardia. Digamos que la vanguardia europea era más una vanguardia donde la disipación moral era mejor vista que acá, es decir, el artista surrealista, el artista dada, el artista futurista bien podría darse al exceso con drogas o con licor o malgastando su fortuna y no habría problema. En el caso latinoamericano, el artista moderno de este subcontinente, más que dedicar su plata a tirársela en puteaderos y drogándose, debería gastar bien su fortuna en términos de cultivarse, de fortalecerse espiritualmente para poder ayudar a resolver el mierdero que era administrar este subcontinente. En ese sentido, lo que van a postular Ramírez y Pini es que sí, esta situación de modernización se dio en Latinoamérica, pero no en toda Latinoamérica. Así como cuando ustedes piensan en dónde están estudiando arte, dónde están estudiando arte contemporáneo, y salen al mundo real, salen de la SAP y dicen, vamos a ver arte contemporáneo. Y por ejemplo, en el caso de Bogotá, no ven que las instituciones de administración y exhibición de arte contemporáneo y las iniciativas privadas de arte dedicadas al arte contemporáneo están orientadas hacia el oriente de la ciudad, pegadas a los cerros de ¿dónde está la Luis Ángel? De la 11, bueno, vamos hasta fragmentos, desde la Sexta, en el centro de la ciudad, hasta la 72, de la Circunvalar, por ir muy lejos, contemos con Chapinero Alto, donde duerme la intelectualidad rola, y vámonos hasta Paraguay, hasta la 24. Entonces, ahí está la modernidad, la intelectualidad rola. Cuando ustedes hacen eso y lo miran desde Bosa, Engativá, San Cristóbal, norte o sur, etcétera, dicen, ok, nosotros cómo nos relacionamos con esa modernidad, nosotros cómo operamos con esa modernidad. Esa misma pregunta se establece a nivel país, a nivel Colombia, y esa misma pregunta se estableció a nivel Latinoamérica. Cuando ustedes salgan de Bogotá y se vayan a Tunja, o salgan de Bogotá y se vayan a Bucaramanga, o salgan de Bogotá y se vayan a Villavicencio, van a ver que van a operar diferentes modos de entender
esa modernidad. Y de hecho, cuando ustedes pasen de la SAP en Bogotá a, no sé, el departamento, Secretaría de Artes en Yopal, puede que ustedes, en términos de valoración de clases, sean elevados en el estrato por su procedencia del centro, como estudió en Bogotá, por su formación universitaria, como, estudió una carrera en artes, y si llegasen a esta Secretaría de Artes en Yopal a ser, no sé, jurado, no sé, una mujer una mujer artista egresada de la SAP, que va a ser jurado en un evento artístico de Yopal, va a ser dotada incluso de características como la de doctora o maestra, por simplemente proceder de un entorno ajeno de administración cultural. En el caso latinoamericano, Ramírez y Piñón a decir, es que aquí también pasó lo mismo en términos, por ejemplo, de acceso a la cultura, es decir, el acceso a la cultura en Latinoamérica fue mucho más difícil que en contextos como el europeo. Por favor, miren entre sus familias, con sus bisabuelos, por ejemplo, y pregunten por el nivel de alfabetización al que llegaron. Vemos que en mi caso, mi abuelo no llegó a la alfabetización, mi papá apenas llegó a la educación primaria y hasta ahí. Se esperaba que yo me quedara ahí, pues porque era hijo de obrero y aparte con solo primaria. Pero en términos de desarrollo cultural, mi padre invirtió en mi educación para que yo llegara hasta la maestría. Digamos que en mi caso se dio un salto que en el caso de ustedes también puede estar operando y seguramente va a operar, pero a lo que voy, nuestros antepasados eran analfabetos. Y si eran analfabetos, eran fácilmente manipulables. Y si aparte iban a misa, o sea, estaban cagados por todo lado, no sabían leer y lo único que veían como cultura letrada era un puto cura regañándoles por todo, exigiéndoles todo, quitándoles todo tipo de dignidad y ejercicio político, pues ahí el cuadro estaba marcado. Una gran cantidad de población en Latinoamérica estaba llevada del hijo de puta, porque o por un lado no había sido educada y por otro lado lo que se recibía como educación era simplemente la obediencia ciega a un credo al cual no le importaba. Entonces, ese tipo de población fue, por ejemplo, la población que logró ser más beneficiada en procesos como el de la Revolución Mexicana. Insisto, y no voy a dejar de hablar de esa revolución porque va a ser fundamental para nuestra historia del arte latinoamericano del siglo XX. De hecho, la aparición, no, sí, la gestación, la aparición y la circulación del muralismo mexicano viene a ser una vanguardia que se decreta por parte de un gobierno revolucionario. Es decir, ustedes miren el surrealismo, imaginen a Salvador Dalí, André Breton, eh, esperando que el gobierno de Francia les diera recursos para que hicieran prácticas surrealistas. O imaginen no sé, es que no sé, en el gobierno de Suiza. Imaginen artistas de Dada pidiéndole plata al gobierno suizo para hacer, no sé, para financiar Cabaret Voltaire. En el caso del muralismo mexicano se vio una intención clarísima. Aquí el nombre de José Vasconcelos es estructural, va a atravesar ese ejercicio cultural. Eh, Después de que triunfa la revolución en México, el gobierno decide educar de manera rápida, además les tocaba educar a esas masas analfabetas, aparte alcoholizadas y aparte embrutecidas con catolicismo, alfabetizarlas lo más rápido posible a partir de, por ejemplo, procesos de producción de imagen, murales en edificios públicos. De hecho, hay una historia del cine de México que deberían ver si les interesa respecto también a la potenciación, a la financiación de producción cinematográfica mexicana para llegar a esta población también de una manera bastante rápida e incluso transparente e imponer modelos de identidad. Es más, si ustedes vieron ayer a sus padres llorando porque se murió Vicente Fernández, podrían buscar la respuesta a ese llanto, no en que les gustara la música de este sujeto, sino más bien de estos procesos de configuración, de consolidación, de modernidad que aplicaron en el siglo XX. Es decir, Vicente Fernández sin cine no hubiera sido lo mismo que lo que fue. Sin cine producido en México, por supuesto. Pero insisto, eso lo pueden dejar ustedes como pendiente para revisar. Ahora bien, ¿cuántas Américas Latinas existirían acá? Sí, habría dos respecto a quién conquistó y colonizó este territorio.
la pegada al reino español, la pegada al reino de Portugal, y después, sobre todo a partir de procesos de migración, las que recibieron migrantes con las puertas abiertas y, perdón, las repúblicas que recibieron migrantes con las puertas abiertas versus las repúblicas que decidieron cerrarse a cualquier tipo de llegada de migración, como el caso colombiano, configuraron también otras Américas. Cuando ustedes vayan a hacer sus estudios de posgrado en Argentina, lo van a notar perfectamente. Van a estar en Buenos Aires y van a decir, ay, qué puta, esto parece una ciudad europea. Y sí, efectivamente, por el proceso de migración que se dio allá versus el proceso de migración que acá se cerró porque, pues, básicamente las élites de este godo y afectado de catolicismo país decidieron que aquí no debería llegar gente diferente, por lo menos de habla distinta, y pues miren dónde estamos. Entonces, en términos de las distintas Américas Latinas que encuentran o que proponen Ramírez y Pini, van a hablar de cuatro elementos diferenciales, como quiero entender por qué la América Latina que la idea de América Latina que existe en México es diferente a la idea de América Latina que existe en Bogotá, que es diferente a la idea de América Latina que existe en Sao Paulo, que es diferente a la idea de América Latina que existe en La Habana o en Buenos Aires. Pues cuatro elementos podríamos mirar para tratar de responder esa pregunta. Uno, la manera en que se colonizó de forma diferencial estos territorios. Dos, el peso que en estos territorios, el peso político, sobre todo que en estos territorios adquirieron las poblaciones no blancas. Tres, la incidencia que tuvo el mestizaje en la configuración de estas culturas. Y cuatro, la incidencia migratoria que se dio en la configuración. Esta incidencia migratoria, sobre todo después de procesos de independencia, que se dio en estas repúblicas. Entonces, al tener esos elementos, al tener en cuenta esos elementos, perfectamente ustedes pueden comprender mejor, contrastar incluso a un José Eustacio Rivera con un Jorge Luis Borges, a un José María Vargas Vila, con ay, Ocampo, ¿cómo se llama? Silvio Ocampo, para entender el tipo de aspiraciones de los intelectuales de Colombia, Eustacio Rivera, Vargas Vila, con intelectuales ubicada y ubicado en Buenos Aires, como desde las condiciones de colonización, el peso de las poblaciones no blancas en su territorio, la incidencia del mestizaje, la incidencia migratoria, Rivera o Vargas Vila tendrían aspiraciones diferentes a las de Borges u Ocampo. Entonces, ahí ya creo que a partir de esa base, entonces, para empezar a hablar de la modernidad en Europa, tal como la están entendiendo Ramírez y Pini, pues básicamente va a consistir sobre todo en una alianza entre la sociedad burguesa capitalista, es decir, las clases medias que van a tener dinero para invertir, y la tecnología. Los ricos de contextos europeos, de ciudades europeas sobre todo, van a tener plata, por ejemplo, por condiciones de extracción originaria de sus familias. Cuando lleguen a esa plata no van a decir se la voy a meter a tierras o voy a armar un grupo paramilitar para que expulsen campesinos a punta de motosierra en sus cabezas y después yo llego a quedarme con esa tierra, que es el modelo colombiano. No, en el caso de estos sujetos, ellos dicen, sí, voy a joder campesinos también, pero lo que voy a hacer es invertir en industria e invertir en tecnología para que esos campesinos dejen de labrar la tierra y empiecen a trabajar para mí. Y en ese sentido, mientras se da ese cambio, aparece una idea de subjetividad, pero no en el campesino, no en el obrero, aparece en el sujeto que tiene la plata. Imagínense ustedes, por ejemplo, si María Fernanda Cabal aprendiese a leer alguna vez, si se alfabetizara, ¿qué tipo de subjetividad crearía aparte de la subjetividad de dueña de finca y promotora del paramilitarismo, pues que tiene y vende por todo el país? Otro gallo cantaría. En el caso de la modernidad en Europa, que se da a partir de la existencia de recursos económicos y la inversión en adelantos tecnológicos para desarrollar otro tipo de productos, ahí a esto lo va a acompañar también una idea de sujeto. ¿Quién va a invertir? Ya no es una persona que hace parte de una comunidad, como si ustedes han escuchado, por ejemplo, a un fanático cristiano acá en Bogotá,
y le preguntan por su prosperidad o por dónde va a invertir el excedente de sus recursos, en gran medida este fanático cristiano va a decir, ah, pues voy a ver qué le doy al pastor porque pobrecito, tiene más, hay que darle más. Perdón, quiere más, hay que darle más. O si es un fanático cristiano católico, es como, ah, voy a invertir esta plata en, no sé, comprar otra escultura en la iglesia donde voy a que me regañen siempre, o si ustedes quieren ver como esas anécdotas de los narcos colombianos que cuando coronaban un viaje hacían una nueva nave en la catedral del pueblo donde habían nacido, no sé, Rodríguez Gacha, etcétera. Ahí pueden ver como un tipo de presencia social de la persona que triunfa económicamente, pero que en el caso de los fanáticos religiosos colombianos se da en términos de hacerse visible respecto a obras de, comillas, caridad que ejecute en su iglesia. En el caso del moderno europeo es como, ni por el hijo de puta, a mí el cura no me dio, el pastor seguramente va a venir a quitar, él no va a madrugar para que yo tenga operando mi empresa, yo voy a invertir en mí. Voy a invertir en mí en dos términos. En términos materiales, voy a comprar productos suntuarios, pero también en términos espirituales me voy a educar y voy a educar a mi familia. Y resulta que en el caso de esta modernidad europea, parte de esa familia que educó este capitalista moderno, pues tenía que ver con artistas. Y los artistas ya no quieren hacer lo que es el papá o el abuelo. Si el papá o el abuelo tenían un telar, el artista no quería tener un telar. El artista ya quería conocer mundo, de hecho abandonar su comarca, aprender otras lenguas, cultivarse en términos de conocer, acercarse a otras culturas para tener una perspectiva diferente de la vida. Aquí estamos hablando de una opción existencial, es decir, si un rico colombiano decide dedicar toda su vida a perseguir campesinos para masacrarlos, para quitarles sus tierras, y ahí hay un triunfo económico, como lo demuestra la historia de este país, listo, hay una decisión de sujeto, un sujeto que decidió hacerlo, someter someterse y someter su fortuna a este proceso de intervención para desarrollarse como humano, perfecto. En el caso europeo, los sujetos que invertían en sí, sometían y se sometían su fortuna y sometían incluso sus decisiones a otro tipo de aspiraciones, no en el sentido de que es más chévere un imperialista europeo que un terrateniente paramilitar colombiano, más en el sentido de que en contextos diferentes operan subjetividades distintas. De hecho, chévere cuando uno les da clases, cuando uno da clases en universidad privada y se entera que le está dando clase a un hijo de alguien relacionado con ese tipo de ricos terratenientes colombianos para anotar y preguntarse como, bueno, ese artista que hace ahí, o cómo opera ese artista dentro de su familia, no sé, en fin de año, cuando tienen reuniones y hablan de política. Ahora bien, dentro de este modelo de Europa moderna, entonces, el artista, hijo de estos sujetos que invertían en medios de producción, pues no quería ser capitalista. De hecho, iba a cuestionar las aspiraciones de vida, las decisiones subjetivas de sus padres. No quiero ser como tú, no quiero trabajar en la profesión en la que tú estás. Y es más, cuestionará éticamente las consecuencias de ese tipo de producción económica donde están inmersas sus familias sin dejar de recibir recursos, ¿no? Hay como una contradicción ahí, como, te critico papá, eres un explotador de obreros, te odio, pero dame plata. Necesito de tu plata para irme a recorrer Europa, por ejemplo. Y ahora bien, una respuesta a esta revuelta, ya no en el sentido de la paradoja de te odio papá, pero dame de tu plata, sino más respecto a las aspiraciones estéticas del papá, es que estos herederos, estos hijos de capitalistas modernos, van a producir un arte que vaya en contra de las aspiraciones estéticas de sus padres, de la burguesía donde nacieron. Imaginen ustedes, en el caso personal, del hecho de nacer en un entorno donde se considera que es un altísimo valor estético ver televisión colombiana y que ustedes lleguen con el arte que ustedes hagan a decirle a su abuela, a su mamá, a su abuelo, a su papá,
Odio la televisión que ustedes consumen, me parece una mierda absoluta, es un descaro que ustedes le dediquen tiempo a eso. Yo les propongo un nuevo tipo de estética. Seguramente lo primero que van a recibir de parte de sus antecesores va a ser una agresión. No, usted me está agrediendo en términos de mi consumo estético, yo le agredo a usted, les quitan la plata, les echan de la casa, etcétera. Y si ustedes llegan a afianzar esta oposición, este antagonismo, seguramente el rechazo se va a extender a que ustedes sean rechazados, rechazadas de la familia, como no hablen con él porque él es el que estudió en pública y aparte artes, como fue puta, ¿qué hicimos para merecer esto? Eso mismo pasaría entonces en la Europa donde esta modernidad se estaba afianzando. Los hijos de los burgueses estaban atacando las prerrogativas visuales de los burgueses, les decían a los burgueses en su cara, ustedes son unos brutos de mierda, los burgueses decían, ok, pero te voy a marginar del contexto donde yo antes te permitía aparecer. De hecho, la marginación va a ser no es una metáfora porque se va de manera específica y verídica, pero la marginación va a ser una práctica que el artista moderno va a asumir, se va a automarginar del contexto al cual señala como configurado por brutos de mierda, los denominados brutos de mierda del contexto donde el moderno está haciendo sus señalamientos también van a expulsarlo y este antagonismo, insisto, va a persistir en muchísimos contextos y creo que incluso hasta hoy, en términos de cierta comprensión de qué significa convertirse en artista moderno, aún hasta hoy persiste la idea de tengo que obtener independencia de mi familia para poder realizarme estéticamente. Incluso en clases como la suya, ¿no? Que ustedes, insisto, a pesar incluso de que sean hijos de clase obrera, ya esa idea de quiero independizarme de quienes me dan sustento económico como tensión aparece muchísimo y de hecho en muchísimos casos a partir de esa tensión les permitirá a ustedes configurar identidad, práctica, pues configuración subjetiva. Entonces, dentro de esta oposición entre valores estéticos burgueses y valores estéticos de los modernos, aparecerá lo que conocemos como vanguardia. Lo que conocemos como vanguardia en cierta historia de arte concentrada sobre todo en lo que pasó en Europa. Ahora bien, miremos a lo que pasó en América Latina. Entonces, en América Latina los intelectuales tenían otro problema. Acuérdense, eran intelectuales en ciudades hegemónicas, en capitales. El resto de la población para la que hablaban era básicamente analfabeta. Es decir, imaginen si para no sé, para un pintor en París va a ser difícil mostrar sus avances en términos de, no sé, descomposición de la imagen. ¿Cómo putas iba a suceder en Bogotá? Como, ok, voy a presentar el cubismo en Bogotá. ¿A quién? ¿A los 4 huevones que tiene al lado? Sí. ¿Con los que hablan lo mismo? Sí. ¿Que le dicen sí a todo? Sí. Pero es que, pero además este artista, acuérdense que tenía una exigencia social, ¿no? Como, mierda, yo no solamente le voy a hablar a los 4 huevones que tengo de amigos en La Candelaria o en Chapinero Alto o en Parkway, tengo que ir, puta, tengo que ir a Quirigua, tengo que ir a Voz a la Libertad, ¿qué hago? Voy a ir. Cuando va, empieza a hablar la audiencia de Quirigua o Voz a la Libertad y no encuentra ningún tipo de, ni siquiera aceptación, no encuentra escucha, pues porque el man aparte de que está hablando en intelectual, está hablando de crisis de intelectualidad, a pesar de que, además de que está hablando como letrado, como alfabetizado, le está hablando a gente no alfabetizada, entonces ¿qué van a decir? Como, loco de mierda, otro gomelo de mierda que viene aquí a jodernos. Ahí va a haber un choque, va a haber una tensión, va a haber una oposición. De hecho, el desprecio que los intelectuales modernos van a tener en Europa contra una audiencia de brutos, acá va a adquirir connotaciones clasistas. Como, estos hijos de putas brutos, pero aparte pobres. ¿Quieren ver un ejemplo de ello? Porfa, miren las respuestas las posturas de Carolina Sanín en Twitter cuando se refiere, o más bien cómo se refiere a las personas que considera brutas, y léanlo en términos de clase, de clase social, y ustedes van a decir como, puta rica, claro, es que esa es relacionada, creo que es la sobrina de la candidata presidencial conservadora Noemí Sanín. Claro, es una sujeto de élite, es una blanca, es una criolla.
Miren, entonces, ¿cómo se refieren a ustedes cuando, por ejemplo, ustedes se burlan de ella con memes de los Simpsons y van a entender esa oposición que aquí adquiere un tonito clasista que no, que esta intelectualidad ni ha podido ni ha querido quitarse hasta hoy. Entonces, para hablar de ese proceso de modernidad en Latinoamérica, hay varios puntos que deberían tenerse en cuenta. Uno es el hecho de que en América Latina la interpretación de lo cultural, quien definía aquí qué era lo cultural, sobre todo era el sujeto que provenía de las bellas letras, el literato, el que escribía, el opinador. Para el caso colombiano, de hecho, no pierdan de vista que antes de que el dinero del narcotráfico configurara el panorama político del país, hasta antes de o sea, este proceso de cuando el narcotráfico configura la Colombia que tenemos es décadas de los 70 en adelante, cuando 40 años antes, en la década de los 30, la revolución, el régimen liberal estaba determinando la existencia de un intelectual más pragmático y operativo para transformar este país. Antes de eso, es decir, inicios del siglo XX, década de los 30, quien determinaba cuál era la identidad colombiana, quien determinaba qué era lo mejor de la producción cultural del país, quien lo redactaba, quien lo ponía, quien lo pasaba limpio, era el sujeto letrado, era el literato, era el poeta, era el que escribía novelas, era el que estudiaba gramática. En términos de configuración política, los presidentes a inicios del siglo XX eran sobre todo gramáticos. Imagínense a Álvaro Uribe escribiendo una gramática colombiana. Qué miedo. Pero imaginen, esos sujetos eran el culmen del intelectual. El sujeto que sabía hablar, que había aprendido a mejorar su habla, que había estudiado el habla y que escribía respecto a cómo se debía hablar. Ese era el modelo básico. Ese sujeto que estaría en el contexto de las bellas letras. Esa interpretación, entonces, determinaba qué era cultura. Que era, de hecho, qué era cultura y el resto. O sea, no era que hubiera la distinción alta-baja cultura, eso va a ser posterior, sino donde había una distinción entre cultura, producción civilizada y el resto, lo que hacía la gleba, los brutos, los salvajes, los analfabetas, nosotros. Entonces, entre los que escribían bien, los que hablaban bien, y el resto había una gran separación. Y estos que escribían comillas bien, hablaban comillas bien, hablaban mirando para Europa. Miraban para Europa en términos de cómo es ser un buen ciudadano. Entonces ahí viene como la idiotez del catolicismo. O hablaban de cómo es ser un buen sujeto público. Buscaban entonces extender la idea de hablar bien el español y valores ideológicos relacionados con un reconocimiento de España. Ahora bien, respecto a el tipo de fantasía que se tenía en esta América, esa fantasía estaba dada en la oposición naturaleza-civilización, entorno rural, selvático, versus ciudad, donde lo mágico estaría fuera de las ciudades, en el campo, en la selva, en el llano, en la sierra, es donde voy a encontrar, en el río también, es donde voy a encontrar aquellos elementos que den cuenta de la manera en que se imagina, se establece una relación con lo sobrenatural acá. En la ciudad no. En la ciudad va a darse sobre todo una relación más bien pragmática. En la ciudad no hay derecho a imaginar. La ciudad es el lugar del trabajo intelectual o industrial. Fin. En esa relación, una lectura que ustedes pueden extraer cuando miren a su Gabriel García Márquez, cuando lean sus 100 años de soledad, cuando lean producciones relacionadas con realismo mágico, van a ver una lectura denominada macondismo, una lectura, no, una tendencia, perdón. Y esta tendencia apuntará a eso, a ubicar en el entorno no urbano, en el entorno ajeno a los contextos de ciudad, comillas, modernizada, ahí se va a ubicar la fantasía, y es una fantasía además que va a ser constitutiva de identidad. Miren, por ejemplo, la película Los viajes del viento,
Mírenla, por favor, en clave de la persona que viaja a lo largo de una región caribe colombiana altamente mitificada. Ya, de hecho, es como un Olimpo, lo que se describe en esa película, hermosa, además, donde la noción de tiempo no es laboral, como que hay un varón que está buscando el acordeón del diálogo, bueno, etcétera, ustedes ya van a ver la película. Su tiempo no es el tiempo del obrero, no es como, bueno, yo busco el acordeón del diablo de 8 a 5, a mediodía tengo que parar 2 horas para comer y después retomo. No, incluso en la misma película operan unas lógicas de reconocimiento del territorio, de uso del tiempo y de asunción de la propia identidad, a partir sobre todo de una cercanía que se nota bastante corriente, bastante común con lo mágico. De hecho, si ustedes toman esa lectura y miran Cien años de soledad, es como, pues es que, manica, la magia está ahí, o sea, abro una puerta y aparecen, no sé, mujeres levitando, y miro para el otro lado y ahí, no sé, pescaditos de oro flotando, entonces como, mierda, pues la magia está a mi alrededor, si estoy en el campo. Entonces, esa posición va a ser una posición que no para esta época, para las décadas del 20 y del 30 va a operar, más bien en las décadas de los 50, 60, esa posición va a ser cada vez más romantizada. En el caso de García Márquez va a ser supremamente romantizada, pero va a entrar en choque con la modernidad que se da en las ciudades. Ahí les recomendaría, si les interesa como mirar en términos más macro el desarrollo sociocultural de este país, pueden contrastar la lectura del realismo mágico de Gabriel García Márquez o Santiago Mutis con una lectura más urbana y pro-estadounidense que podrían tener, por ejemplo, realizadores de cine como Carlos Mayolo o Luis Ospina. Y al oponerlos, no sé, o pongan, incluso a Andrés Caicedo, pongan 100 años de soledad a Angelitos Empantanados y van a notar como el choque, la tensión de cosmovisiones que va a operar allí. Entonces, digamos que respecto a esa comprensión de modernidad que va a operar en Latinoamérica, es necesario entonces ver que nosotros, o sea, ustedes y yo como personas que integramos este territorio en términos políticos, pero también personas que trabajamos en el contexto artístico, nosotros debemos entender la interdependencia de fragmentos. En nuestro caso, incluso nuestras prácticas culturales, nosotros mezclamos alta cultura, por ejemplo, a partir de la formación universitaria donde estamos ahora relacionándonos, con cultura de clases populares, al, por ejemplo, ver dónde nos divertimos. Entonces, en nuestro contexto, el buscar momentos de diversión en espacios donde no socialice solamente nuestra clase social, sino donde entremos en contacto con otras clases sociales, esa búsqueda va a ser una búsqueda que tratemos, que vamos a tener de manera natural. En nuestro caso no somos personas que estamos en un consumo intelectual, con un consumo cultural, con una serie de amigos y el resto no nos relacionamos con los demás miembros de la sociedad, sino vamos a partir de nuestro consumo y de nuestras lecturas, vamos a mirar la sociedad que tenemos al frente para relacionarnos de forma más orgánica con ella. Ahí, por ejemplo, me gustaría resaltar, si tienen la oportunidad de ir, cada vez es más caro, cada vez es más gomelo, cada vez es más naranja en términos de economía naranja, pero si logran ir al Petronio, Festival Carnaval Petronio, que se hace en Cali, donde el punto de encuentro es la cultura africana en Colombia, pero miren cómo se relacionan los intelectuales con personas de otro color, de otra clase e incluso de otra procedencia cultural. Ahí pueden notar ese contacto o lo pueden notar también en el Carnaval del Diablo, en Río Sucio. Creo que ahí pueden marcar como eso, como quienes visitan el Petronio, cómo lo disfrutan y a quienes les pertenecería en términos originarios el Petronio. Entonces, ¿qué hace un sociólogo de los Andes en el Petronio y cómo se relaciona con personas negras que viven en Siloé en el contexto de ese festival y cómo la relación que se da en ese sentido pareciera muy, entre comillas, diluir la distinción de clase e incluso de color de piel e incluso de aspiraciones
ideológicas y culturales, y como en ese espacio como que se pone en paréntesis. Esto igual no es exclusivo de la modernidad latinoamericana, y ustedes también pueden abrir un paréntesis y pensar en hijos de burgueses europeos blancos que con la plata de sus papás se iban a prostíbulos en Moscú, en Londres, en París, y en ese gastar dinero en el prostíbulo tenían un contacto con otras clases sociales para producir otro tipo de representación social, de representación de la cultura donde se movían. Estoy pensando en Toulouse-Lautrec, por ejemplo, para el caso parisino, Van Gogh, aunque ese no se gastaba la plata de los papás, pero igual determinaba a partir del contacto cultural diferencial parte de su, perdón, no parte, una gran medida de su formación espiritual. Van Gogh acercándose, catequizando, incluso alfabetizando a campesinos en Francia, o el señor Paul Gauguin, yéndose del entorno de la civilización francesa, yéndose de París, pues, a Islas Vírgenes en el Pacífico Sur para simplemente realizar prácticas sexuales que en París, pues, le quedaba más jodido. Igual, sí, eso no es, ese contacto intercultural no es exclusivo de la modernidad en Latinoamérica. Sin embargo, acá, como un elemento de los que se resalta en esta lectura, un elemento acá que viene a aparecer es la conciencia de la fragmentación y la conciencia de la diferencia, que se puede suspender en algunos puntos de encuentro, pero que después se va a mantener. Y en ese sentido, digamos que la idea de práctica moderna acá va a tener en cuenta no tres elementos que fueron muy importantes para la modernidad europea, tres elementos no, tres transformaciones sociales, tres transformaciones históricas: la Reforma Protestante, la Ilustración y la Revolución Francesa. Aquí esos elementos van a llegar y van a ser vistos, van a ser estudiados, van a ser analizados, pero no van a inspirar exclusivamente el tipo de prácticas que se den en nuestro contexto. Aquí se va a saber de la Reforma Protestante, se van a asimilar productos culturales derivados de la Ilustración y se van a asimilar prácticas políticas derivadas de la Revolución Francesa, pero se van a adaptar. Y en ese proceso de adaptación, otra vez, lo que se da es un consumo activo del producto cultural europeo para comprender el contexto local, en algunos casos de manera afortunada, en otros de manera más desgraciada. Digamos que por poner ahorita un punto seguido, una manera afortunada de asimilación de procesos de autonomía política puede darse en la vorágine. En la vorágine hay un varón que escribe sobre la difícil épica de personas que colonizan un territorio para dominarlo, explotarlo o civilizarlo. La vorágine podría dar cuenta de esa asimilación de una comprensión del mundo y construcción de individualidad que se pone a operar en nuestras selvas. Ahí, sí, no, me parece que ese ejemplo podría servir como para que ustedes establezcan puntos de comparación. Ahora bien, en el caso de Latinoamérica hay un lío, y es que se debe pensar, o pues es una lectura que va a proponer un autor, José Joaquín Brunner. Se debe pensar en diferentes modernidades, y se debe pensar en diferentes modernidades según diferentes etapas históricas. De hecho, eso se le va a criticar muchísimo, pero a mí me parece que no está tan descaminado. Para él hay que entender que hay una modernidad que aparece en la década de 1950, o sea, hasta 1950 en Latinoamérica aparece en realidad la modernidad. Y de hecho, un elemento muy importante para Brunner, para establecer como su señalamiento, es que ahí se da una ruptura respecto a esa separación entre capitalistas, hijos de capitalistas que son intelectuales, y clase de analfabetos y sujetos sin un contacto, sin una consolidación cultural clara
respecto a la aparición y popularización de medios masivos de comunicación, radio, televisión. En el caso colombiano, la televisión empezó en 1957. En el caso colombiano, la televisión, la radio, perdón, eh, se expandió en el territorio varias décadas antes, pero en el caso colombiano, por ejemplo, hubo estrategias de pedagogía bastante interesantes que se dieron, por ejemplo, con el uso de la radio, pedagogía y alfabetización, hablemoslo directamente. Por ejemplo, el ejercicio de Radio Sutatensa, que era una cadena de emisoras que existió en los Andes boyacenses y que tenía, de hecho, estaba fundamentada en una práctica muy extraña en nuestro contexto, una práctica de un catolicismo social, donde grupos de curas generaron la posibilidad de invertir en transmisores y cabinas para realizar programas, sí, obviamente que difundieran catolicismo, pero también donde se enseñara a leer y a escribir y se enseñaran prácticas agrícolas más responsables. Sí, Radio Sutatensa puede ser un buen ejemplo de eso, de como la aparición de un medio de gran difusión y la configuración muy acelerada, además, de alfabetización y cultura. Y ahí creo que si ustedes miran en términos de historias de los medios, para el caso colombiano pueden encontrar muchos ejemplos. De hecho, estaba pensando en el Canal 2 en Cali, de este caballero Tejada, ahora candidato político, donde el Canal 2, y él siempre lo menciona en sus entrevistas, el Canal 2 no es una iniciativa de privados o sí, de personas no vinculadas al gobierno para generar un espacio de encuentro, comunicación y difusión de ideas, sino el Canal 2 es una idea de un cura que decidió trabajar para la población donde estaba. Es un cura que hoy sería tachado de mamerto, castrista, lo que sea, pero donde a partir de su iniciativa se genera un canal de comunicación que, pues miren lo que pasó con el Canal 2 durante el paro nacional, que incluso logró convertirse en un espacio no solamente de alfabetización en el sentido de Jesús es bueno, los católicos somos los mejores, bla, 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 transmisión ideológica, sino también de transmisión de realidad. En ese sentido, sí, de hecho el Canal 2 tuvo un realce brutal en términos de configuración de identidad para los caleños, a partir de la manera en que Tejada, un sujeto, un individuo, decidió utilizar sus micrófonos no para seguir repitiendo la mierda que dicen los más mierda, sino para salir con sus micrófonos y con sus cámaras a las calles y grabar pues la masacre que se cometió en esa ciudad. Sí, hoy opera ese modelo de modernidad relacionada con medios masivos de comunicación. Ok, entonces volviendo a José Joaquín Brunner. Una manera de entender la modernidad latinoamericana no tiene que ver con el hecho de que esta proviene desde las décadas iniciales del siglo XX, sino nada. Esta aparece con la difusión, la, la, la posibilidad de acceso, más bien aquí hay que medirse en las palabras, no todo el mundo tenía radio, no todo el mundo tenía televisor, la posibilidad de acceso a ciertos dispositivos de configuración de cultura de masas, más la información que se proponía allí. En ese sentido, lo que va a decir este autor también es, hubo otros procesos de modernización previos, pero estos fueron fallidos, o porque se concentraban ideológicamente en ciertos espacios de poder, o porque no llegaban a una gran masa. De hecho, ahí yo pensaba en la modernización que significó la expedición botánica, la modernización que significó la expedición coreográfica, la modernización que significó la fundación del Museo Nacional de Colombia, la modernización que significó la fundación de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta ahí sería. Y ahí, digamos, estas empresas, ok, venían dándose incluso desde antes de que esto fuera República de Colombia, pero sus efectos, los beneficios que producían seguían concentrados. Y ahí, digamos que la hipótesis de los medios de comunicación sí puede hacerse como, puede ser medio aceptada. Insisto, esta hipótesis ha sido muy atacada, pero podría medio aceptarse que, claro, los medios de comunicación aquí sí tuvieron influencia respecto al acceso y a la posibilidad de alfabetizar culturalmente a una cantidad de población enorme.
Entonces, acá, desde esta perspectiva, habría que pensar en una modernidad ya establecida y en una modernidad hegemónica. O más bien, en una modernidad establecida que se convierte en modernidad hegemónica. Modernidad establecida, la modernidad que se da en Europa, que se da bajo el proceso que nosotros, para el caso de las artes, vamos a comprender como vanguardista, que cuando va a ser trasladada, cuando va a ser fotocopiada, cuando va a ser imitada en Latinoamérica, se convierte en el modelo a seguir. Ahí, desde esa perspectiva, habría que mirar problemáticamente el hecho de que acá, en un contexto diferente al europeo, se quiera ser europeo. De que acá una persona que esté estudiando artes visuales sepa más de historia de arte de Europa, de historia de arte escrita desde Europa, que de historia de arte local, que de historia de arte del continente, por ejemplo. Y en ese sentido, esa falencia se mantiene hasta hoy. Ustedes van a graduarse sabiendo más de historia de arte de los Estados Unidos que de historia de arte de su país o historia de arte de los países que tienen al lado. Y eso no lo deberían perder de vista como una problemática incluso de investigación, como bueno, ¿y yo qué mierda sé de historia de arte contemporáneo ecuatoriano, o venezolano, o panameño? Ah, no, pero todo lo que yo sé de historia de arte en Nueva York, en Los Ángeles, etcétera, pues bueno, entonces esa diferencia al que estoy siendo, y aquí podría, no víctima, sino más bien, estoy siendo sujeto activo de ese tipo de modernidad hegemónica, estoy repitiendo ese modelo de colonización y en muchos casos lo haremos hasta que nos dediquemos a estudiar localizadamente ejercicios de modernidad en los contextos donde nos movemos. Ahora bien, digamos que respecto a esos procesos fallidos de modernidad, la, va a haber una pregunta respecto a quién mira a lo moderno. ¿Quién mira a los modernos? ¿Quién mira a los artistas modernos, por ejemplo? ¿Quién va a las exposiciones de artistas modernos? Es más, lo preguntaría hoy. ¿Quién va hoy a las exposiciones que se organizan en instituciones hegemónicas del centro de Bogotá que presenten arte contemporáneo? Y los deseos de emancipación que producen, que tienen, que inspiran a ese tipo de producciones. Aquí estoy pensando en la exposición Huellas de Desaparición, inaugurada la semana pasada en el segundo piso del Museo de Arte de el Banco de la República, que les recomiendo que visiten antes de que este gobierno la censure, porque es básicamente, se plantea esa tensión, o sea, dentro de las muchas tensiones que hay en esa exposición se plantea esa. Se habla sobre prácticas de desaparición y tortura por parte de el ejército y la policía colombianos durante la toma del Palacio de Justicia, el exterminio de la población Nucac y creo que una masacre, no lo recuerdo ahora, en Urabá. Entonces, procesos de violencia. Una violencia que de hecho es netamente moderna, ¿no? Es administrada, es regulada en términos de recursos, las personas que ejercen esa violencia matan habiéndose especializado en esa práctica disciplinar, es decir, los sujetos encargados de administrar esas masacres no lo hacían de manera espontánea, como, no sé, alguien, un católico que se vuelve loco y va y mata pobres porque sí, sino que eran sujetos formados, de hecho, para realizar ese tipo de acciones. Y por otro lado, las aspiraciones también eran modernas. Se masacró en el Palacio de Justicia para erradicar una oposición ideológica contraria al régimen gobernante, en el caso de la población Nucac y en el caso de Urabá, el exterminio de población tenía que ver con la apropiación de territorio para que ese territorio estuviera disponible para el capitalismo que llegaría allí a introducir tecnología. Entonces, digamos que aparte de esos principios, cuando uno va a la inauguración de la exposición, por ejemplo, uno nota que la audiencia somos personas o provenientes de las ciencias humanas o provenientes del campo artístico, muy poquitos, que 4 artistas, 2 curadores, dentro de una población de fueron como 800 personas, el resto científicos sociales, que procedemos de universidad, que vamos a ver un proceso de relectura de la construcción de historia en un espacio público, es decir, si ustedes van en el horario de funcionamiento, ni siquiera les van a cobrar para ingresar allá.
pero donde las personas sujeto de la investigación o afectadas por los males que se estaban denunciando en esa exposición no aparecían, y cuando aparecían eran unos sujetos que no estaban hablando con su propia palabra respecto a lo que les interesaba hablar. Me llamó la atención que en la conferencia de apertura de Huellas de Desaparición se invitó a un líder social campesino del Urabá para que hablara no sobre la exposición, es que es muy gonorrea cuando llevan personas de estos grupos sometidos a violencia para que hablen en espacios culturales. Llevaron a este campesino no para que hablara sobre la exposición y sobre lo que se revelaba en la exposición y sobre el proceso de trabajo para llegar a la producción de esa información, sino para que él se dedicara a hablar de la masacre. ¿Qué era lo que va a pasar en mi territorio? ¿A cuántos de los miembros de mi familia mataron? ¿Cómo fue que fueron asesinados? Y repita, y repita, y repita. Es decir, llevaron a este sujeto no para que operara como sujeto respecto al contexto cultural donde se le invitó, como para que criticara la exposición, como no es que les hizo falta hablar de esto, o llegaron con este interés, o llegaron a investigar muy rápido, o llegaron pidiéndonos ya información sobre los muertos, pero no respecto a contextos más complejos sobre la violencia que sufrimos, sino nada. Soy víctima, soy víctima, soy víctima, soy víctima. Entonces ahí se veía una contradicción. La exposición dice una cosa muy valiosa en lo que dice, pero en el performance de presentación, los intelectuales encargados de esto, intelectuales de la Comisión de la Verdad y del área cultural del Banco de la República, recayeron, por ejemplo, en el sesgo de clase respecto a lo que se esperaba y a lo que efectivamente cumplió que dijera este líder social. Entonces, digamos que ese diferencial, insisto, es muy difícil de mantener en contextos como el nuestro. De hecho, aquí pongo como que paso a la manera en que Brunner presenta una idea de configuración de modernidad respecto al público de la modernidad, y pienso en si el público de esa exposición, más que no ser nosotros, los mestizos blancos que estudiamos en universidad, que vivimos en capitales, si nosotros somos esa audiencia o la audiencia son las personas que sufrieron esas violencias. O si esa exposición de hecho está realizada no para Bogotá, no para Colombia, sino para audiencias internacionales. Creo que a partir de preguntándose por el tipo de público para el cual fue realizada Huellas de Desaparición, se podría preguntar sobre eso, qué tipo de modernidad está operando allí. Ahora bien, entonces respecto a la mirada de Brunner, el público moderno, ese público que se pudiera considerar como objetivo de las reflexiones de los modernos, se localizaba en ciudades, aspiraba a alcanzar, casi a vivir, o sea, en su ciclo vital, a poder vivenciar el desarrollo y la idea de futuro, y era altamente elitista. Y aquí la idea del elitismo no es como que generalmente cuando nosotros pensamos también en clave clasista es como, los sujetos de élite hablan en inglés desde los 8 años, son de colegio internacional, estudiaron en privada, sino, no, dentro de ese modelo elitista nosotros también haríamos parte de esa élite por nuestra formación universitaria. Es decir, a pesar de que cuando nos encontremos en la calle no nos preguntemos, oye, ¿tú en qué colegio estudiaste? Porque pues somos de la institución de educación, de la concentración escolar, mi primera puñalada, yo, o en el caso de ustedes, no sé, Instituto Técnico Distrital, lo que sea, a pesar de que no nos hagamos esa pregunta, es decir, a pesar de que de entrada no nos reconozcamos como sujetos de élite, nuestra formación profesional sí nos va a separar de una gran masa poblacional donde nuestras aspiraciones culturales, de consumo, de cualquier tipo de consumo, incluso ideológicas o de fe, son absolutamente diferentes, sino donde además cuando nosotros llegamos, no nos entienden un culo. Cuando yo les hablo a mis padres sobre lo que hago, las curadurías que hago, no me entienden un culo. Me toca esforzarme putamente para explicárselo y de pronto renunciar rápido porque es que en mi explicación yo recaigo en comportamientos elitarios. Hablo de Michel Foucault, utilizo palabras que a ellos les son absolutamente extrañas, no me interesa relacionar mi investigación con su contexto de vida, etcétera. Y al final, a los 3 minutos de haber empezado la charla, es como, sí, papá, vamos a hacer otra cosa porque
Su merced no me entendió. Hay una tensión que en términos de contacto cultural en entornos tan diferenciados como el nuestro, haría, o más bien, cualificaría, desde esta lectura de Brunner, cualificaría la comprensión de lo moderno como un entorno no de liberación y de emancipación, como se nos ha enseñado, por ejemplo, en la educación básica, sino como un proceso de tensión, de choques. Cuando yo iba a decirle a mi papá, después de papá, yo soy curador y fue a la exposición Huellas de Desaparición y si ve lo que pasó en el Palacio de Justicia, y él me diga como, venga, vamos, acompáñeme a mirar una parcela que voy a comprar. Me importa un culo, no voy a interactuar con su merced respecto a lo que usted me dijo, pues yo puedo decirle como, porque sea esa oposición. Si yo insisto en, vamos a ver la berraca parcela e insisto en seguir hablándole de las lecturas y lo que estoy presentando ahora y de las modernidades diferenciales en Latinoamérica, el choque va a darse incluso a partir de oídos sordos y en ese caso, ese choque se va a transmitir también a lo ideológico. Cuando yo hablo con él respecto a mi mamertismo y él sobre su uribismo, lo religioso, cuando yo critico a los sacerdotes a los que él les cree, yo digo, no, es una partida de pederastas, etcétera, etcétera, esas cosmovisiones que van a operar ahí van a generar una distinción donde, por ejemplo, un caso familiar que vengo describiendo, donde el contacto se va a dar simplemente a partir del soportarse en términos de convivencia, coincidir en fechas que se consideran especiales y cuando se esté cerca socializar sin discusiones. Fin. Cuando yo pienso en un regalo para él, ¿le voy a dar un libro? ¿O le doy más bien algo que considero, en parte de sus prácticas de consumo, que considero propio de su esfera cultural? Si no le conozco, ¿cómo consigo información? Cuando consigo información, ¿dónde voy a buscar eso que le voy a dar? Y en el caso de él va a ser exactamente lo mismo. Es como, venga, este manita es solamente libros y anda pegado al computador todo el tiempo. ¿Qué le regalo? Y aparte ahora es que tatuándose a los 45 años y todavía tatuándose. ¿Qué le voy a regalar a ese man? Ahí también se va a dar ese choque. Ahora piensen, extiendan ese choque o esa tensión y los choques que deriva a otro tipo de prácticas. Ahí entonces, para terminar, entonces respecto a esa comprensión de la modernidad en Latinoamérica a partir del tipo de públicos que tienen los desarrollos modernos, si cruzan eso con la década de 1950 y a partir de ella el desarrollo de cultura de masas, pueden volver otra vez a su familia y preguntarse respecto al tipo de modernos que son. Yo volvería a mi caso familiar y encontrar que efectivamente a mi padre le afectó la muerte de Vicente Fernández, que era un seguidor, era porque ya no ve cine, era un seguidor bastante fiel de la producción de Cantinflas y que de hecho manejaba una modernidad a partir de ese consumo que tenía en televisión, sobre todo respecto a, mierda, héroes intelectuales o ni siquiera héroes culturales forjados en México. Entonces, mi papá no es moderno como yo soy moderno, él es moderno a partir de unas condiciones donde se le permitió acceder a cierta cultura, yo accedí a otra, por lo tanto, practico otro tipo de consumo cultural, incluso respecto a arte. De hecho, yo le preguntaría a él sobre arte y no creo que llegue a votar. No, no creo. Pero sí sería, por ejemplo, realista. Digamos que, es decir, optaría por el valorar como artística una pieza realista, no abstracta. Y en términos, por ejemplo, de acercamiento a la vanguardia, no, simplemente no haría parte de su panorama. No se mete con esos temas. ¿Para qué? Si no los va a entender. Caso contrario de yo, de mí, de yo, de mí, sujeto elitario, clasista, resentido social, que, por ejemplo, sí despreciaré ciertas prácticas de su consumo cultural y también aspiraré o envidiaré o despreciaré prácticas de sujetos vinculados en otras clases sociales.